Estoy con Azahara Palomeque, ella es una escritora y periodista española que actualmente vive en Estados Unidos. El motivo de esta charla va a intentar ser desnudar un poco la situación de Estados Unidos desde su perspectiva y compartir algunas creencias que tenemos por ahí aprendidas sobre la vida norteamericana desde la perspectiva de una española y de una latinoamericana, como es en mi caso. Buenas tardes o buenas noches, no sé, decime a Sahara en qué hora estamos. Buenas tardes, Agustina. Pues estamos a una hora de diferencia solo, o sea que no hay tanta distancia en realidad. Hay distancia geográfica, pero no horaria. Estamos básicamente en la misma hora. La verdad, a Sahara se viralizó un tweet, perdón, en Twitter, que hablaba un poco de la situación de la adicción a los opiáceos que están teniendo países como Estados Unidos o Canadá, y fue muy impactante ver caminando a muchas personas por las calles del barrio de Kensington, en Filadelfia, perdón, donde después, leyendo un poco, descubrí que tiene la tasa de sobredosis más alta de los 10 condados más poblados de Estados Unidos. Cuando vi las imágenes y por ahí un poco el tratamiento mediático de decir que estas personas parecen zombies, lo cual un poco, bueno, es un poco chocante, pero la verdad es que es muy impactante verlos. Te quería preguntar a vos que estás ahí, si estas imágenes son reales o son sacadas de una película. Bueno, yo no sé quién está haciendo estos vídeos, Uh -huh. no conozco el origen de estas imágenes y no puedo asegurar al 100% que son reales. Lo que sí que puedo asegurar es que he visto con mis propios ojos a personas muy parecidas en un estado similar de decrepitud, de enfermedad, de adicción, porque algunas de las posturas que se ven, ¿no? La gente inclinada hacia adelante, son resultado de la adicción a los opiáceos, y entonces yo convivo con estas personas, cojo el transporte público, vivo más o menos en una zona céntrica de Filadelfia y no me extrañaría nada que las imágenes fueran reales. O sea, son bastante verosímiles, ya te digo, no tengo confirmación de los vídeos, pero sí que puedo asegurar que he visto a personas en situación muy parecida y es muy lamentable. ¿Hace cuánto que estás viviendo en Filadelfia? Yo llevo en Estados Unidos, llevo viviendo desde 2009, en Filadelfia desde 2014. Uh -huh. ¿Y cómo es vivir en Filadelfia? ¿Cómo es Filadelfia? Uno de aquí lo puede conocer por la película muy famosa que lleva su Sí. nombre, pero ¿cómo es realmente, digamos? Pues es una ciudad que tiene sus cosas buenas. A mí me gusta el hecho de que sea una ciudad muy diversa, más del 40% de la población es negra, más del 40% blanca, luego también hay población latina, entonces es una ciudad donde conviven gente pues de distintas razas, de distintos orígenes, hay barrios relativamente mixtos, lo cual es una alegría teniendo en cuenta la segregación tan extrema que hay en Estados Unidos. Pero luego es una ciudad que tiene muchísimos problemas, tiene una tasa de pobreza altísima, es una ciudad que ahora mismo tiene muchísimo crimen, ha sido pues una tendencia dominante. El crimen en Filadelfia, de hecho, se la llamaba hace unas décadas Filadelfia, ¿no? Y ahora tenemos una tasa de crimen equivalente a la de los años 90, que se ha incrementado con los años de la pandemia, con estos últimos meses. Entonces, es una ciudad que puede ser también muy hostil, muy peligrosa, dependiendo de las zonas, y por supuesto tenemos el problema de los opiáceos, como comentabas, que este barrio, particularmente Kensington, es la meca de los opiáceos de todo Estados Unidos. Viene gente de todo Estados Unidos para comprar estas sustancias aquí y muchas veces, debido a la adicción, no tienen a dónde ir y se quedan deambulando por las calles. A propósito de estas imágenes, buscando sobre la crisis de los opiáceos, encontré dos documentales muy interesantes en internet. Uno se llama La epidemia del fentanilo en América del Norte, que se puede ver en YouTube, y otra docuserie en Netflix que se llama El farmacéutico, que cuenta la historia de un padre que bueno, pierde un hijo a raíz de la adicción, y después él como farmacéutico empieza a darse cuenta que estaba recetando día a día
una droga legal que causaba lo mismo, ¿no? Te quería preguntar porque ambas series o documentales, mejor dicho, muestran que la problemática de la adicción se centra en pueblos de situación económica vulnerable o que incluso como en guetos. Te quería preguntar si existe una relación entre bueno, los problemas laborales o la desocupación y la adicción. Normalmente afecta a gente de clase media, media baja, clase baja, con gente con problemas económicos, con una situación financiera no muy estable. Es verdad que ha sido una epidemia, un problema social causado en su mayoría por la farmacéutica. Entonces muchas personas se vuelven adictas a ciertas sustancias legales como el oxycontin y luego cuando ya no tienen acceso a la receta médica pues recurren al mercado negro para seguir con esa adicción y hay casos de gente pues con trabajos y vidas estables que por la adicción lo han perdido todo, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto es la causa o la consecuencia, pero sí que es verdad que pues una tendencia más o menos dominante por raza, es población blanca y clase media baja pues que no está estabilizada en el mercado laboral. Impresionante. Hay una nota de un diario, creo que es New York Times, que cuenta cómo bueno, los grados de adicción también tienen que ver con excombatientes de Afganistán o gente que por ahí vuelve del Medio Oriente, quizás también, ¿no? Los traumas y el shock postraumático puede derivar en esta adicción, que es una situación que, al menos en países donde no estamos en situación bélica, nos llama la atención, ¿no? Sí, o sea, tienes razón, se juntan muchísimos problemas sociales, ¿no? Y se potencian entre ellos. El problema de los veteranos de guerra en Estados Unidos pues lleva siendo dominante muchísimo tiempo, son gente que va a la guerra, que se alistan en el ejército y después muchas veces clase baja también con la promesa de que cuando te alistas en el ejército pues te pagan una carrera universitaria gratis. Recordemos que aquí las matrículas universitarias pueden llegar a los $40.000 anuales, entonces no todo el mundo tiene acceso a eso. Y bueno, pues con la promesa de una vida mejor, el ejército ofrece una salida laboral y mucha gente de clase baja se alista en el ejército, quedan completamente traumatizados tras esa experiencia. Cuando vuelven no se integran en la sociedad porque el trauma pues de haber vivido todo eso les impide tener una vida cívica, que no pase por la violencia, y además están desasistidos, ¿no? No hay una sanidad que los cubra, no hay pues una serie de servicios sociales que se encarguen de estas personas. En una situación así es fácil volverse adicto a ciertas sustancias que en una situación desesperada pues a lo mejor te pueden causar cierta calma, ¿no? Entonces, o sea, no tengo las estadísticas de la población veterana que está enganchada, pero sí que he leído bastante al respecto y sí, ocurre bastante frecuentemente. En el documental La epidemia del fentanilo, que muestra la situación en Canadá, una de las cosas que muestra es que el Estado canadiense ha adoptado como medida suministrar jeringas limpias o nuevas y también heroína de calidad a su población que sufre de esta adicción. Te quería preguntar si en Estados Unidos has visto algo parecido o si conoces alguna medida estatal, digamos, frente a esta situación. Que yo sepa, no. El caso de Filadelfia ha sido muy sonado porque sí que las autoridades locales intentaron poner en marcha un centro de consumo supervisado por profesionales, que la gente fuese a ese centro y se pudiese inyectar pues, la sustancia a la que son adictos, heroína, fentanilo, y estuviesen ayudados por pues, trabajadores sociales, médicos, enfermeros, en fin, Claro. gente que sepa, ¿no?, qué hacer con ellos, y así de hecho se baja muchísimo, se reduce el número de muertes por sobredosis y se les presta asesoramiento para la gente que tiene la voluntad de desengancharse. Esa propuesta fue muy polémica, tuvo oposición desde el principio por parte de jueces, han demandado a la organización que quería ponerla en marcha, por parte de los
los mismos vecinos, nadie quiere un centro de este tipo delante de su casa, entonces no se ponían de acuerdo tampoco. Y ahora mismo está en el Tribunal Supremo. O sea, el último trámite ha sido pues la ONG que se encargaría de gestionar el centro, lo ha llevado al Tribunal Supremo para poder montarlo algún día. Yo sinceramente no lo veo factible porque hay una gran oposición a que se destine dinero público para lo que se ve como una adicción que te has causado tú mismo, ¿no? O sea, hay una culpabilidad individual ahí que está impidiendo que se provean servicios sociales a la gente que lo necesita. Entonces me parece muy difícil que alguna de estas alternativas salga para adelante. Es muy interesante lo que estás contando y también quería decir que buceando un poco sobre tu vida, además de doctora de la Universidad de Princeton, algo muy prestigioso, también sos escritora y poeta y por ende considero una persona sensible y conectada con el mundo emocional. Hablo de esto porque a propósito en uno de los documentales, cuando le preguntan a uno de los adictos que vive en esta especie de guetos en Canadá, él dice que la gente que vive ahí y que está sufriendo esta adicción no es gente necesariamente peligrosa o mala, sino que es gente que ha sufrido abusos en su infancia o que le duelen las relaciones interpersonales. Y la sensación que a mí me quedó es que ni en el documental de Netflix ni en este documental hay un abordaje emocional de estas situaciones. Te quería preguntar cómo ves la perspectiva psicológica de estos países o cómo se trata de ayudar desde lo emocional, ¿no? Que un poco me lo estabas respondiendo recién, pero bueno, creo que entendés mi punto. Sí, de hecho, una de las razones por las que escribí ese hilo de Twitter es porque estas imágenes estaban circulando completamente fuera de contexto, la gente las estaba mirando un poco como si fuera una película de terror, ¿no? Con una mirada voyeur un poco que para mi gusto faltaba la dignidad de estas personas, ¿no? O sea, son personas al fin y al cabo y creo que no se merecen pues que les pongan una cámara delante sin contextualizar para nada lo que pasa, ¿no? Entonces sí que quería explicar el problema. Es muy difícil, es verdad que son personas con trayectorias complicadas, como muchos hemos tenido. Yo conozco un caso en concreto, la hermana de una amiga mía es adicta, te puedo decir que el sufrimiento familiar, ¿no? que eso genera no solo en la persona adicta, sino en todos los que le rodean, es absolutamente inmenso y no se está abordando. Ahora mismo el problema que tiene Estados Unidos en general en términos de atención psicológica o psiquiátrica es que mucha gente no tiene acceso a estos servicios, a esta atención psicológica, y otra gente que sí tiene acceso y tiene seguro médico, se la está medicalizando demasiado. O sea, hay una inflación Claro. médica para pues generar un beneficio económico, ¿no? Que repercute en las farmacéuticas y en la industria médica en general. Entonces, hay un desequilibrio entre los problemas sociales que podemos encontrar y los servicios que están disponibles para mitigar esos problemas. Queda la sensación de que siempre ganan los laboratorios, ¿no? Porque digo, sean sustancias legales, sean sustancias psicofármacos, digamos, hay como un sobreconsumo en esta sociedad de consumo también para, bueno, que tiene que ver siempre, ¿no? Con cuestiones de laboratorios que fueron por ahí, como en el caso de la oxicodona, como conocemos Uh-huh. acá en mi país, uno de los grandes desencadenantes de esta adicción, ¿no? Medicada recetada por médicos o medicada por autoridades legales. Uh-huh. Sí, el problema de tener una sanidad basada en el beneficio económico es que al final los pacientes no son pacientes, son clientes. Entonces se intenta cronificar enfermedades que son curables pues, para mantenerte pagando, ¿no? durante más tiempo, o directamente se crean enfermedades que se convierten en problemas sociales inmensos como estamos viendo con el tema de los opiáceos, ¿no? Entonces siempre salen ganando. Ha habido oposición social, ha habido manifestaciones y de hecho una de las farmacéuticas, Purdue Pharma, ha sido llevada a los tribunales, pero lamentablemente la pena que se le ha impuesto ha sido muy baja, ¿no? O sea, que un pago de 4 millones de dólares, si no me equivoco, que no van para los afectados directamente, sino van como para remedios sociales, programas de ayuda y bueno,
eso los mantiene blindados, ¿no? Frente a nuevos juicios. O sea, no te digo que no haya una acción social, comunitaria, ¿no? Que se esté dando cuenta de este tipo de problemas, pero sí que es muy difícil, pues primero que se produzcan estos juicios y segundo que el resultado sea favorable y justo con las víctimas. Me llamaba mucho la atención lo cotidiano y normal que es que taxistas o asistentes sociales y demás tengan consigo la droga Narcan o Narcan, que es uno de los métodos para evitar la sobredosis de las personas que están consumiendo fentanilo, por ejemplo, ¿no? ¿Vos has visto, digamos, que la gente pueda andar con esta droga para intentar rescatar vecinos y demás, o es algo que no ha pasado por ahí? Yo personalmente no lo he visto, Ujú. la verdad no tengo conciencia de que nadie ande con esa droga. Por otra parte, no me parece descabellado, ¿no? Que esté ocurriendo. Los taxistas, por ejemplo, ejercen una labor sanitaria increíble si consideramos que mucha gente cuando tiene que ir al hospital llama a un taxi y no a una ambulancia porque la ambulancia cuesta carísima, ¿no? Entonces, para ahorrarse pues $1000 te vas en taxis al hospital. Entonces no me extrañaría nada, pero no tengo información de primera mano sobre eso. Hay mucho ciudadano cumpliendo el rol del Estado, digamos. Hay muchos ciudadanos, sí, cumpliendo el rol del Estado, hay muchas ONG, algunas de ellas son pequeñas, iniciativas incluso personales, ¿no? Hay organizaciones de vecinos que se juntan y entre todos pues recaudan material escolar para los colegios públicos que no tienen o se organizan para intentar movilizar a la gente para que vote. En las últimas elecciones lo hemos visto, ¿no? Muchísimas organizaciones pues llamando a las puertas, ¿no? Diciéndote, oye, tienes que votar, regístrate porque el sistema de votos es muy complicado y mucha gente está excluida, de hecho. Entonces, sí que hay movilización ciudadana, ¿no? y hay espíritu crítico, pero te enfrentas a retos institucionales, ¿no? Y a constantes obstáculos que son muy difíciles de superar. A propósito de las elecciones, Estados Unidos viene de una gestión como la de Donald Trump que fue muy compleja y polémica. ¿Ves algún cambio con la gestión de Biden actualmente o cómo está el clima social, al menos en el lugar donde vos estás? Porque, bueno, Estados Unidos es demasiado grande, ¿no? Pues sí que ha habido cambios, no cambios estructurales, porque estos creo que son muy complejos de llevar a cabo, pero el primer cambio que se notó sobre todo fue en el clima social. Había un clima social casi bélico, de una conflictividad en las calles increíble. Trump, recordemos, estaba llamando a la gente a salir armada a vigilar los centros electorales. O sea, esto eh, es una conflictividad social y luego tuvimos también las grandes protestas por el Black Lives Matter que fueron completamente criminalizadas, se militarizó a ciudades enteras. Yo te puedo decir que Filadelfia fue una de las ciudades más militarizadas, con la Guardia Nacional desplegada. Yo pasé días que prácticamente no podía ni dormir porque tenía helicópteros encima de mi casa todo el rato. Eran helicópteros de la policía y de los medios de comunicación. Entonces todo eso, una vez que ganó Biden y luego luego Trump cuestionó el resultado de las elecciones, pero cuando Biden finalmente se incorporó y tomó posesión, pues se calmó muchísimo el ambiente, ¿no? Y de verdad que se podía respirar porque el miedo como que se neutralizó y a partir de ahí ha habido cambios considerables para mejor. La campaña de vacunación que ha puesto en marcha Biden ha sido espectacular. Por desgracia mucha gente no se quiere vacunar y los números pues no reflejan el esfuerzo estatal por proveer estas vacunas, ¿no? Pero sí que ha sido un esfuerzo sanitario increíble. Luego se están discutiendo medidas contra el cambio climático, por ejemplo, que no acaban de arrancar, pero poco a poco el plan de infraestructura incluye algunas. Y en fin, había muchas promesas, por ejemplo, había muchas promesas en torno a regular la inmigración, incluso se habló lo dijo Biden, legalizar a 11 millones de indocumentados.
eso se cayó de la agenda, no se ha vuelto a mencionar y de hecho la administración de Biden está deportando a muchísima gente. O sea que ahí no ha habido cambios sustanciales, en otros aspectos sí. Estás en un lugar donde la cuestión racial es muy importante, por lo que comentabas al inicio. Te quería preguntar cómo es tu visión, como bueno, también una persona que viene de otro país, cómo ha sido trabajar para vos en este país, siendo española, y si ves, bueno, cómo ves la cuestión de los inmigrantes y la cuestión racial en el día a día. Hay muchísimo racismo a nivel personal que configura la mirada de la gente, o sea, que las relaciones sociales se establecen a través de una mirada que racializa. Y luego un racismo institucional increíble, ¿no? Que afecta a la población, sobre todo negra, de manera muy grave, y estamos hablando de gente que tiene una esperanza de vida menor, de gente que tiene menos derecho al voto porque las restricciones que se imponen les afectan a ellos directamente, gente que ha sufrido mucho más con la pandemia y con las consecuencias económicas de la pandemia también, ¿no? Entonces hay esas dos caras en lo personal y en lo institucional. Yo como inmigrante he tenido un poco pues una experiencia un poco dual. Por una parte he tenido el privilegio y la gran suerte de estudiar en universidades buenísimas. La primera fue la Universidad de Texas en Austin, donde hice el máster, y luego Princeton, que es una Ivy League, donde realicé el doctorado. Y ahí, pues además con una beca muy generosa, entonces he podido disfrutar de esos recursos y de ese conocimiento, ¿no? que se me brindó, y de un ambiente relativamente seguro y estable. Por otra parte, una vez que sales de estos ambientes universitarios, o sea, tú eres una inmigrante más, entonces sí que me he enfrentado a momentos de discriminación, ¿no? De gente que cuestiona de dónde vienes, qué haces aquí. Yo no cumplo el estándar de persona blanca en Estados Unidos. Mucha gente piensa que soy de Oriente Medio. Entonces, Porque hablo con eres, acento, sí, porque, bueno, tengo rasgos andaluces. claro, 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 pero digo, para la gente que vaya a estar escuchando esta entrevista, Azahara es una persona morocha de tez blanca, entonces realmente es sorprendente que me diga, no cumple los requisitos raciales, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, es muy fuerte lo que me estás contando. Sí, de hecho pues a mi familia, a mis amigos en España les cuesta trabajo creerlo, pero aquí piensan que soy iraní o turca. Tengo muy buen inglés, pero hablo con un poco de acento, entonces siempre se cuestiona, ¿no? Cuáles son tus orígenes, y te puedo decir que este pelo negro y no gusta nada, nada, nada. Y por darte un ejemplo reciente, hace poco fui a un bar a tomarme una cerveza con mi pareja, que es americano, y me pidieron el pasaporte para entrar en el bar. O sea, una cosa que no sé ni siquiera si es legal, no la hacen con nadie. Yo llevaba como mi DNI, que es mi tarjeta de residencia, o sea, un documento completamente legal, y no me dejaron entrar, o sea, no me dejaron entrar. El portero me escuchó hablando con acento, me miró, ¿sabes? Me escudriñó y no me dejaron entrar. O sea, fue un acto completamente discriminatorio, ¿no? De pura xenofobia. Cosa que, ya te digo, por una parte están estos espacios, digamos, de privilegio donde puedes realizar tus estudios y no tienes generalmente ningún problema, pero por otra parte, o sea, tú aquí eres extranjera y da igual, ¿no? Y nadie sabe tu trayectoria profesional cuando te mira a la cara, y la cara te precede. Como que todo el tiempo te recuerdan que no sos de ahí, digamos, de algún modo. Sí, el sentimiento de no pertenencia, o sea, Claro. ellos lo enfatizan y te lo recuerdan constantemente, y es difícil, ¿no? Se hace difícil vivir así cuando estás intentando, pues eso, llevar una vida digna, y constantemente te enfrentas a momentos de exclusión. Te quería preguntar, ¿cómo haces como escritora para poder trabajar de eso? O bueno, digamos, porque sos una gran escritora y realmente tu trayectoria universitaria y académica en mi país o en cualquier país creo que sería
totalmente de renombre, pero bueno, te quería preguntar a propósito de esto y también por el idioma o demás, ¿cómo haces con eso? Pues es una gran pregunta, Agustina. Pues es complicado porque yo escribo en español, es algo que siempre he tenido muy claro, me conecta con mis raíces, es mi lengua materna y podría escribir en inglés, pero es que no me siento yo misma, ¿no? Y creo que sería como un ataque a mi identidad ya, además de los que vienen de fuera, externos. Es, pues, bueno, muchísima disciplina, disciplina de escritura y disciplina de lectura. También en un día normal al menos leo 2 horas porque me da miedo que se me olviden las palabras y de hecho muchas veces me pasa, ¿no? Que hay expresiones que se me van olvidando, sobre todo expresiones coloquiales. Entonces hago listas de palabras, memorizo cosas y eso, mantenerte constantemente activa, ¿no? Y leyendo y escribiendo. Luego, en términos de promoción, hay muy poca vida en español en Filadelfia, hay un poco más en Nueva York y cuando puedo, pues voy a Nueva York y allí sí que he hecho algunos recitales poéticos, pero en general el estatus del idioma español en Estados Unidos pues es, está bastante degradado y se considera una lengua de segunda categoría porque es una lengua inmigrante. Entonces, no hay, digamos, pues ni un mercado editorial, ni un interés cultural más allá de 4 departamentos universitarios en español, que es un espacio muy, muy reducido y muy elitista. Intento hacer giras cuando puedo, cuando voy a España, allí sí que hago bastantes actos, presentaciones y luego, bueno, estoy mucho en redes, las redes son una puerta abierta, ¿no? a la vida y en redes me comunico en español y a veces me llaman para entrevistas como hoy o entrevistas escritas, salen cosas en prensa, yo también soy muy activa escribiendo en prensa, entonces sí que por ahí, ¿no? A distancia y por Zoom y por estas nuevas tecnologías, mi obra tiene más repercusión, pero echo de menos una comunidad cultural alrededor. Por último, para dejarte descansar también, es viernes y supongo y además venís bueno, una experiencia un poco jodida en el bar que me ha dejado impactada, porque es un bar, digamos, ¿no? Sí, no Digamos, es un no debería aeropuerto. pasar en ningún lado esto, pero realmente te quería preguntar si después de que Estados Unidos retiró sus tropas o parte de sus tropas y demás de Afganistán, y Trump salió a decir lo que dijo, bueno, esta cuestión, ¿no? Se intensificó por ahí el odio al pueblo islámico, bueno, ¿cómo ha repercutido toda esta situación? Le está pasando factura a Biden, aunque es verdad que fue una propuesta de Trump en un principio y Biden la ha heredado, pero él se ha comido pues el proceso, ¿no? De retirar las tropas y sí que le está pasando bastante factura junto a otros problemas, no es solo eso, ¿no? Por ejemplo, si ves las cifras de popularidad, ha caído muchísimo la popularidad de Biden últimamente, tiene que ver con la economía, ahora mismo tenemos una inflación del 5% que no existía el año pasado. Tiene que ver con el virus, que a pesar de que la causa principal de que siga circulando es que la gente no se quiere vacunar, pero se le achaca la responsabilidad a él, y tiene que ver en parte con la retirada de las tropas. Yo creo que hay una islamofobia, ¿no? que viene de atrás, que sigue existiendo, que Trump exacerbó con el Muslim ban, ¿no? con la prohibición de migratoria de que viniera población de algunos países árabes. Y eso está ahí, ¿no? Eso está ahí latente en el sustrato norteamericano, con un racismo visceral que estábamos comentando. Pero por otra parte también hay muchísima indiferencia a todo lo que sea invadir países o retirada de tropas, porque la política internacional no importa tanto, a no ser que se exprese el típico argumento de aquí estamos tan mal, nos hacen falta cosas y mira cuantísimo presupuesto hemos desperdiciado en Afganistán, ¿no? Pero sí que hay cierta indiferencia hacia lo internacional en general. Por ejemplo, Guantánamo sigue abierto, a mí me parece un problemón y nadie parece estar pendiente de eso. Ha sido una entrevista que da para seguir, por mí, hablando horas, pero lamentablemente, para conservar el audio y conservar el video, tengo que finalizar la charla.
Realmente, bueno, creo que lo importante por ahí de comentar o hablar sobre cuestiones como pueden ser las adicciones es tratar de hacer una visión un poco más integral de todas las causas. Y creo que en un país en donde, digo, hay tantas cosas buenas como lo que me contabas académicamente, universitariamente, por otra parte te piden un pasaporte para entrar a un bar, bueno, no parece tan descabellado que quizás haya mucha gente sufriendo en las calles, ¿no? Sí, o sea, yo he vivido esa discriminación, ¿no? Y teniendo en cuenta que mi trayectoria pues es bastante más favorable, ¿no? O menos problemática que la de mucha gente. O sea que em, hay muchas cosas que no se están contando de Estados Unidos. Por ejemplo, la mitad de la población tiene problemas para llegar a fin de mes, que es un porcentaje altísimo, ¿no? Pero eso se disfraza porque la tasa de pobreza en realidad es bastante más baja porque los números están trucados, ¿no? Pero si ves las cifras de precariedad económica, pues es muy alta. Y la falta de asistencia social, como te decía, y sanitaria específicamente, es un gran problema. Pero sí, o sea, es un país difícil, hostil, con sus ventajas, ¿no? Y sus grandes instituciones que funcionan, sobre todo educativas, que funcionan muy bien, y luego con otro tipo de desventajas que hay que contar. La publicidad de estos medicamentos de Oxycontin y la oxicodona, digamos, a fines de los 90 era que uno no debía permitir el dolor, ¿no? Que el dolor no podía formar parte de nuestra vida y que por eso había que tomar una pastilla y ya. ¿Cuánto hay de metafórico y poético, ¿no? En esta publicidad y hasta dónde ha llegado? Es interesante porque yo eso no lo sabía, fíjate, pero bueno, está muy en la línea de pues, la declaración de independencia, del derecho a lograr tu felicidad, ¿no? O incluso de la promoción de la felicidad y la psicología positiva y el boom de la psicología positiva que ha habido en Estados Unidos desde más o menos los años 2000, una cosa así, con un incremento en la inversión en psicología positiva a partir de la crisis financiera de 2008-2009. O sea, hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Que se está fomentando eso, ¿no? No al dolor, sí a la felicidad, sí a la positividad, pero en una crisis, en medio de una crisis económica. Es una manera, si lo piensas, de adoptar un posicionamiento completamente individualista, ¿no? Hacia lo que a lo mejor son problemas sociales. O sea, si tú estás en el paro o si, pues no sé, tienes problemas familiares por razones históricas, sociales, la solución no debería ser una pastilla, ¿no? Y muchas veces es lo que se hace. Hay un libro muy bueno que se llama Saving Normal, de Allen Frances, que es un psiquiatra, y él dice que muchas veces los diagnósticos médicos, psiquiátricos, se utilizan para paliar problemas sistémicos, y da el ejemplo de una madre pidiéndole que le recetara pastillas para el déficit de atención al niño, porque si le diagnosticaban déficit de atención lo ponían en un aula más pequeña y no en un aula masificada, ¿no? Con 40 estudiantes. Eso es un problema educativo, no un problema psicológico, ¿no? Entonces, creo que es eso, tomarse la pastilla pues no es la solución para lo que deberían ser pues, soluciones sociales. Aquí en Argentina, y te prometo que ya te dejo descansar, Mm. somos una sociedad muy psicoanalizada, se dice, ¿no? Creo, bueno, la mayoría hacemos terapia o hemos ido a terapia y demás. Sin ir más lejos, Buenos Aires es una provincia y la capital federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dice ahora, tiene muchísimos psicoanalistas y siempre está este debate de si psicoanálisis o conductismo o cognitivismo. Te quería preguntar si allí es común ir a un psicoanalista o a un psicólogo y, digamos, o es algo que no pasa en general. Es muy común hacer terapia, es muy común tener un terapeuta, lo llaman aquí, no Ujú. necesariamente psicoanalista, ¿no? Yo, no he escuchado
la escuela del psicoanálisis que sea tan popular como en Argentina, que además tenéis una gran tradición, ¿no? Aquí es más bien pues terapia de otro tipo, y luego también que está la psiquiatría con la inflación médica, ¿no? La tendencia a medicalizar a las personas y a recetarle medicamentos Oxycontin. que... Exactamente, medicamentos que muchas veces no necesita. O sea, que son dos cosas diferentes, ¿no? La terapia no lleva medicación y no implica esa dependencia, ¿no? Ni esa relación económica tampoco. Del cliente. Exacto. Uh-huh. Bueno, ha sido un placer enorme y espero que sigamos en contacto y que vengas a visitarme a Córdoba, que bueno, no es la Córdoba de tu Andalucía, pero es la Córdoba de mi Argentina y estamos bastante hermanadas. Pues sí, pues me encantaría, Agustina. Muchísimas gracias por haberme llamado y por esta conversación que me ha gustado muchísimo. Por favor, para mí ha sido un placer y bueno, un privilegio también. He estado bastante nerviosa, creo que se notó un poco, pero bueno. No, yo no lo he notado. Yo no sé, creo que ha salido bastante bien. La vas a editar, me imagino. Sí, 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 sí. La voy a Ok, editar claramente. Digamos, tengo que cortar la charla para que se guarde el audio, y la charla. Pero bueno, seguimos en contacto. Espero que yo apenas tenga todo, los links y demás, te los paso. muy Y bueno, lo que necesites, cuenta conmigo. Nosotros vale, pues somos. igualmente te digo, que aquí estamos para lo que haga falta y eso, seguimos en contacto Sí, por redes, por email, lo que tú quieras. bueno, puedes contar conmigo. Te mando un beso grande y bueno, que Vale, tengas un lindo viernes y fin de semana. un beso, Agustina, igualmente. Chao. Chao.